farmacovigilancia es obviamente una rama de la farmacología que de igual manera, ¿no? Se encarga obviamente de hacer ese seguimiento a través del sistema de salud, ¿no? De cada país, seguimiento a todos los medicamentos que obviamente no son propios del país y también a los que son obviamente elaborados y fabricados dentro de cada país, ¿no? A través con su sistema de salud. Porque fíjense que puede haber eh, algunas reacciones adversas que pueden presentar algunos medicamentos que obviamente cuando se crearon estos medicamentos no se conocían. Entonces puede haber una manifestación de nuevas reacciones adversas que obviamente no contemplan ese medicamento. Por eso es muy importante la farmacovigilancia, ¿no? Hacer la farmacovigilancia a todos los medicamentos, obviamente, que circulan en la sociedad, obviamente a través también del sistema de salud de cada, obviamente, país, ¿no? Bien, fíjense que actualmente existen organizaciones internacionales, ¿ya? Que se encargan de verificar, se puede decir, que cada industria farmacéutica, cuando vaya a crear un nuevo, un nuevo principio activo, un nuevo fármaco, por cualquiera de las vías de administración, debe cumplir ciertos parámetros, ciertos estudios preclínicos y clínicos, para que obviamente si cumplen todas esas etapas, esas diferentes fases, obviamente que también tarda mucho tiempo, muchos años, y también obviamente requiere una inversión de muchos recursos por la industria farmacéutica, cumplan obviamente todos esos pasos, ¿no? Esos estudios preclínicos y clínicos. Porque si no lo cumplen, obviamente no pueden ser liberados al mercado. Hay organizaciones como la FDA que son las encargadas obviamente de controlar todo, obviamente, no solamente en lo que es los medicamentos, también los mismos alimentos, así como aparecen nuevos fármacos, también han podido percibir que existen o aparecen nuevos alimentos, ¿no? Como por ejemplo esos chipilo, esas que vienen en bolsita, son nuevos alimentos que obviamente deben cumplir esos estándares específicos para que no, obviamente asegurar de que no sean obviamente un riesgo para la población. Bien. ¿Cuáles son las etapas en desarrollo que lleva obviamente un medicamento? Fíjense que tiene diferentes fases. Tenemos la fase uno. Obviamente esto ya es la parte que hay la parte preclínica, que obviamente es antes de ingresar a la clínica. Pero fíjense, en la fase uno se da por lo general en 3 años, con personas voluntarias, eh, pacientes también son seleccionados, ¿ya? Luego pasamos a la fase 3, se le hace el estudio, ¿no? Al paciente, ver los efectos no esperados que pueden presentar en algunos pacientes, para ver todos esos efectos adversos que puede presentar, ¿ya? Luego viene la evaluación, la fase 4. Tiene, ¿no? Tiene dos etapas, una A, una B y una, perdón, tres, una A, una B y una C, donde también se le hace obviamente el seguimiento, porque generalmente cuando se hacen estos primeros estudios, eh, no, obviamente no abarca toda la población, son pequeñas cantidades de personas, obviamente pueden ser seleccionadas y obviamente puede ser que en ellos no haya ningún tipo de manifestación, alguna reacción adversa, pero obviamente cuando ya se vaya a distribuir en grandes proporciones, sí puede obviamente a otros tipos de personas que tal vez viven en otras condiciones poder manifestar, ¿no? Algún tipo de
reacción adversa, alguna reacción de hipersensibilidad al medicamento. Bien, entonces con eso vamos a definir qué es la farmacología, ¿no? La farmacovigilancia es una rama de la farmacología que permite el seguimiento de los posibles efectos adversos, ¿no? Son posibles, o sea, no es que es algo que yo tomo este medicamento y sí o sí me va a producir una reacción adversa. O sea, el medicamento químicamente y está estandarizado y esa concentración que tiene, obviamente no debería presentar reacciones adversas, pero como cada ser humano, cada persona es muy distinta de una de otra, ¿ya? Que puede ser que a uno le presente, como a otros puede ser que haya unos posibles efectos adversos, ¿no? Que pueda manifestarse. Eso también se debe obviamente a las mismas condiciones de vida de cada persona. No es lo mismo una persona, por ejemplo, que vive acá en Santa Cruz, Bolivia, ya, o por decir, ¿no? En La Paz, Bolivia, que una persona que vive en España, Madrid. ¿Ya? No es lo mismo en el sentido, digamos, que el mismo estado, el mismo clima, digamos, ¿no? Que están cada persona son diferentes condiciones. La alimentación, obviamente, también no es la misma, ¿no? Tal vez allá utilizan más alimentos transgénicos, tal vez aquí no, o menor proporción, tal vez aquí los plaguicidas pueden tener un mejor manejo allá que aquí, digamos, ¿no? O al revés. Entonces, todos esos factores pueden influenciar, ¿no? En que aparezcan reacciones adversas que no se conocen, ¿no? O no que estaban dentro del prospecto del medicamento. Y obviamente estas ramas, lo que queremos como es entender en qué se basa esta rama de la farmacología, es que queremos identificar, ¿no? Y cuantificar la evaluación, prevención de los riesgos asociados al uso de los medicamentos. Una vez son comercializados. Obviamente una vez ingresó al país y ya se ha distribuido por los diferentes sistemas de salud públicos y privados, ¿no? Dentro de los objetivos tenemos obviamente hacer una vigilancia, de poder asegurar que hay calidad, seguridad y eficacia del medicamento, detectar, evaluar y investigar reacciones adversas medicamentosas, ¿ya? Porque también el objetivo, ¿no? Prevenir reacciones adversas medicamentosas y también desarrollar actividades educativas, ¿no? Para orientar e informar sobre el uso racional de los medicamentos. Es algo muy importante que se debe tomar en cuenta que se debe obviamente racionalizar en el sentido, digamos, que si no es necesario administrar su medicamento, no hay que hacerlo. Porque, como yo les mencionaba en la anterior clase, eh, cualquier medicamento o sustancia que nosotros nos introducimos a nuestro organismo es una sustancia extraña a nuestro cuerpo, que obviamente tiene que eliminarse, ¿no? ¿Y quién es el encargado, ya hemos hecho, de hacer la eliminación de los medicamentos? El hígado. Entonces, si nosotros nos administramos innecesariamente medicamentos, este, le estamos dando un mayor trabajo, obviamente, a nuestro hígado, en el cual, obviamente, puede, obviamente, con el tiempo, eh, hacer un desgaste de nuestros órganos, ¿no? En este caso, obviamente, del hígado y riñón. Entonces, en ese sentido, es muy importante, ¿no? El uso racional de medicamentos. En lo que se refiere a la farmacovigilancia, hay una tarjeta que se denomina tarjeta amarilla, que funciona, obviamente, se utiliza en algunos sistemas de salud, sobre todo público, en la cual, obviamente, se quiere recolectar información de pacientes, ¿ya? Que hayan estado expuestos a un medicamento y haya presentado algún tipo de reacción adversa que no es común del medicamento. ¿Cuál es la finalidad? Obviamente hacer conocer a los responsables de salud del departamento, obviamente, y del país, que
Estos medicamentos están produciendo una reacción adversa que no es común, ¿no? Su mismo prospecto indica, ¿no?, una reacción adversa, pero dentro, por ejemplo, ¿no?, sangrado de las encías, por ejemplo, ¿no? Este medicamento está produciendo un sangrado de las encías. Entonces, piense que en su prospecto del medicamento no dice en ningún lugar sangrado de encías. Entonces, dice que es una reacción adversa que podemos obviamente notificar para que obviamente ese medicamento se pueda retirar si es necesario, si hay un porcentaje de personas que están manifestándose, para evitar que algún problema de salud que vaya aumentando a nivel general, preferir retirarlo del mercado. Obviamente que hay muchos factores que pueden influenciar también para retirar del mercado algunos medicamentos, y lo vamos a ver enseguida. Pero en sí, esta tarjeta amarilla, cómo funciona es para poder obviamente recolectar la información, el nombre, la edad, si es hombre o mujer, el peso del paciente, qué fármaco, cuál es la dosis, obviamente, y poder indicar cuál es esa reacción adversa que está manifestando ese medicamento al ser administrado, ¿no? ¿Cuál es la importancia de esta farmacovigilancia? Poder ver, ¿no?, que entre el sistema de vigilancia post-comercialización está el programa de notificaciones espontáneas sospechosas de receta, o reacciones adversas que utiliza como soporte la tarjeta amarilla, ¿no?, la tarjeta amarilla que habíamos mencionado, con la finalidad obviamente de poder, ¿no?, detectar esas reacciones adversas que pueden presentar algunos medicamentos. La ventaja de este programa permite recoger información procedente del profesional sanitario de distintas áreas geográficas, ¿no? Fíjense esa parte muy importante, ¿no? Áreas geográficas. Y obviamente se refiere, ¿no?, a diferentes tipos de climas que puede haber, ¿no?, Eh, dentro de un mismo país, ¿no? Y como les decía anteriormente, puede haber diferentes factores que pueden influenciar, diferentes clasificaciones, perdón, para poder determinar qué medicamentos se pueden retirar del mercado. Por ejemplo, tenemos, ¿no? Ahí podemos ver acá menciona, ¿no?, retiro de medicamentos del mercado farmacéutico nacional, Dirección de Medicamentos y Tecnología en Salud. El retiro de productos del mercado procede a los siguientes criterios. Tenemos cuatro. Estos son los cuatro criterios que se utilizan para realmente, obviamente después de hacer los estudios físico-químicos, eh, ¿cuáles son estas clases son para determinar qué criterios tomamos para poder retirar del mercado un lote de medicamentos? Por ejemplo, la clase uno dice situación en la cual existe una probabilidad razonable de que el uso o exposición al lote, dice, de un producto cause serias consecuencias adversas de salud o muerte. Entonces acá mencionan un ejemplo: uso de un excipiente tóxico en lugar del correspondiente. O sea, dice, ¿no?, ahí menciona, ¿no?, si se utiliza en ese lote un excipiente que puede ser tóxico o nocivo para el ser humano, entonces es una causal para poder eliminar todo el lote, todo se elimina. Clase 2. Situación en la cual el uso o exposición al lote de un producto pueda causar consecuencias adversas de salud, temporalmente o médicamente reversible, o cuando la probabilidad de serias consecuencias adversas de salud es remota. Ejemplo, el producto contiene edulcorantes o colorantes no aceptados. Entonces, fíjense, esa es otra clasificación que se puede considerar para obviamente retirar o eliminar un lote de medicamentos. Ahí, por ejemplo, dice, no, dice edulcorantes o colorantes. Hay muchos medicamentos que contienen, ¿no?, edulcorantes, colorantes, como por ejemplo las suspensiones o graves, ¿no? Entonces, estas son causales que obviamente si no son no son estos coadyuvantes los que realmente son aceptados, al menos aquí en nuestra ciudad, en nuestro país, entonces no se permite el ingreso
al país de esos medicamentos. Clase 3. Situación en la cual el uso o exposición del lote de un producto no parece causar consecuencias adversas a salud. Ejemplo, la falla en la uniformidad del contenido, falla en los requerimientos de solución, decoloración, precipitado, presencia de partículas, etiquetado con fecha de vencimiento equivocada. Dice otro dato muy importante, ¿no? Falla de estabilidad para un principio activo. Entonces piense que esto también pueden ser causales para obviamente retener un lote de medicamento y obviamente no permitir su ingreso al país, ¿no? De ese lote de medicamentos. Aquí tenemos algunos ejemplos de medicamentos, obviamente, que han sido retirados o no han sido causa de retiro del mercado. Por ejemplo, tenemos, ¿no? la oxitocina, en ampolla, eh, bueno, inició en el 2003, en la distribución no distribuido, dice. ¿Cuál es la causa del retiro? Ampolla con pelusa y cristales y partículas en la ampolla, ¿no? Obviamente acá menciona que esta es una ampolla. Este medicamento se utiliza por lo general es una hormona que se utiliza para aumentar la frecuencia uterina, las contracciones, perdón, las contracciones uterinas. Eh, y piense que esta ampolla, si presenta obviamente pelusas, cristales, partículas, obviamente es una causal para obviamente retirarla y obviamente no permitir su ingreso al país, ¿no? Está dentro del tipo de retiro clase 3, ¿no? Clase 3. Vermisol forte, dice 500 miligramos, comprimido. Tipo de retiro clase 3. Dice, no cumple el test de disolución. Son estudios, obviamente, analíticos y fisicoquímicos que se le hacen también a los medicamentos. Obviamente que no se le hace a todo el lote, ¿no? Porque estamos hablando de miles y miles, tal vez, de comprimidos o miles y miles de ampollas. Pero obviamente hay un tipo de estudio que se puede hacer al azar, ¿no? Al azar, qué sé yo, sacando 100 ampollas o 100 comprimidos, ¿no? Entonces a eso se le hace los estudios. No es que se le hace al total del lote, pues, ¿no? Porque estamos hablando de grandes cantidades. Furosemida. Este permisor, por si acaso, es un antiparasitario, ¿no? Y obviamente por lo general se utiliza este, en, para ganado, ¿no? Todo lo que es vaca, este, ovejas, todo eso. Uso veterinario más que todo. La furosemida es es un medicamento que se utiliza para aumentar la diuresis, la eliminación de líquidos. Es un diurético. Dice la tipo retiro clase 3. No cumple test de disolución. Igual no estés en comprimido. 40 miligramos comprimido. Cloranfenicol en cápsula, 500 miligramos. Este sabemos que es un antibiótico. Igual clase 3. No cumple test de disolución. Metronidazol, antiparasitario. El comprimido. Clase 3 no cumple. Bueno, todos por lo general no cumplen test de disolución, ¿no? Obviamente eso es el resultado, obviamente, que ha reflejado, ¿no? En el estudio de cada medicamento. Tenemos también ciprofloxacina, antibiótico, metronidazol nuevamente, y aquí atenolol, el medicamento, ¿no? Antihipertensivo, ¿no? Obviamente, en este cuadro, obviamente, refleja, ¿no? Que todo ha sido este, retenido, ha instruido el retiro del mercado por no cumplir, ¿no? Con alguna de las clasificaciones que se considera, bueno, de estos criterios que se considera para obviamente eliminar mercadería, obviamente, o lotes de medicamentos que estén ingresando al país o que se haya distribuido, ¿no? Muchas veces vamos a ver, ¿no? Hay a veces, bueno, no es que todos en el grupo del colegio de química farmacia, hay también como una asociación de farmacéuticos
que tienen obviamente con la GEMET, que es la Agencia No Nacional de Medicamentos de Bolivia. Obviamente, a veces ellos mandan, ¿no?, su instructivo. Se instruye retirada de mercado, medicamento de lote tanto, tanto, así, ¿no? A veces eso es, obviamente eso no es bueno en el sentido, digamos, que obviamente los importadores tienen que hacerse cargo, ¿no? Porque imagínense que, digamos, la farmacia adquiere una cierta cantidad de medicamentos de ese lote que en realidad está con problemas, que se ha detectado problemas por la Agencia Nacional de Medicamentos. Entonces las farmacias lo que tienen que obviamente devolver a la importadora o la empresa que se encarga obviamente de distribuir dentro de la región, porque ellos son los que tienen que asumir, pues, ¿no? Y obviamente no, también económicamente devolver lo que la farmacia invirtió, ¿no? Bien. Vamos a definir qué son las reacciones adversas medicamentosas. Una reacción adversa a un fármaco es un término muy amplio que se utiliza para referirse a los efectos no deseados. Obviamente que estos pueden manifestarse en alguna situación, como también pueden ser que pasen desapercibidos. Los fármacos más implicados son los antibióticos y los antiinflamatorios no esteroideos. Son los medicamentos que por lo general tienden a manifestar, ¿no?, mayores reacciones adversas. Un medicamento o agente biológico puede ser potencialmente provocar una reacción adversa, dando lugar a diferentes síntomas y signos. Y obviamente, ¿por qué puse este concepto en realidad? Bueno, este criterio en realidad, porque no solamente los medicamentos pueden presentar reacciones adversas. Yo por ejemplo, le daba el otro día un ejemplo, ¿no? Que si le pica a una persona un alacrán, esa sustancia, ese veneno que ingresa, obviamente, ya sea en el pie, la mano, donde le haya picado, digamos, ¿no? Este, puede llegar también a absorberse e ingresar a circulación sanguínea, y esa sustancia, obviamente, también puede llegar al sistema nervioso y obviamente desencadenar una alteración en todos los órganos. Por eso a veces pacientes que están envenenados, ¿no?, algo, pueden tener salivación. ¿De dónde ocurre la salivación excesiva? Perdón. Porque obviamente hay una alteración, sus glándulas salivales están excitadas, están sobreestimulantes, empieza a producir grandes cantidades de saliva, ¿ya? A veces hasta incluso tienen convulsiones, porque también hay una alteración del sistema nervioso. Fiebre, como hay una sustancia extraña que está desencadenándose en nuestro cuerpo, busca cómo buscar eliminar ese agente que está dentro de nosotros. No sabe si es un parásito, una bacteria o es un veneno, no sé. Igual, eleva la temperatura para tratar, digamos, de destruir o deshacerse lo que está obviamente causando esa alteración. Entonces, todas esas alteraciones que puede presentar una persona son reacciones adversas, son efectos adversos, ¿no? Y así como lo puede desencadenar un medicamento, lo puede presentar un veneno de una araña, de un alacrán, este, algún tipo de alimento incluso puede presentar reacciones adversas, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay personas que tienen alergia, por decir de mal maní, y no saben, tienen alergia, come maní, entonces empieza obviamente a hincharse, ¿no?, a inflamarse, se le cierran las vías respiratorias, tiene dificultades. Entonces, todo eso también son reacciones adversas. ¿Será que si yo soy alérgico al maní y me voy a comer un maní, mi objetivo no es obviamente que se me manifieste esos síntomas de inflamación? No, mi objetivo es solamente comer y de gustar un maní, ¿no? Ese era mi objetivo. Así como también puedo tomar un medicamento que me lo quiero tomar, por ejemplo, para mi presión arterial. Me tomo, por ejemplo, un enalapril. Me tomo un enalapril y llega la noche y empiezo a manifestar tos por las noches.
Esa también es una reacción adversa. Yo no me estoy tomando el medicamento para que me dé tos, no, sino me estoy tomando el medicamento para que me baje la presión arterial. Entonces, estas circunstancias o estas situaciones que pueden manifestarse por el consumo, ya sea de un medicamento, un alimento o estar expuesto a algún tipo de veneno, son reacciones obviamente que uno no busca, sino que se pueden manifestar por las circunstancias, ¿no? ¿Qué son los síntomas y signos? Es la referencia subjetiva que da un enfermo de la percepción que reconoce como anómala. O sea, no es normal que yo tenga mareo, ¿no es cierto? No es normal que tenga náusea, somnolencia, cefalea o estreñimiento. Son situaciones que obviamente el paciente sabe que no es normal o no es algo cotidiano del paciente. Él no sabe que, doctor, yo tengo esto, tengo somnolencia. Nunca he tenido somnolencia, ¿no? Nunca he tenido dolor de cabeza. Entonces, esos son los síntomas, ¿no? Obviamente que el paciente reconoce, ¿no? El signo es un dato objetivo, observable, que obviamente el médico puede percibir él solamente con verlo al paciente o tocarlo, ¿no? Es decir, lo toco la cabeza o cualquier parte de su piel, si está con caliente, hierve, ¿no? O algún edema, le veo los pies tan hinchados, claramente se ve, ¿no? Cuando está hinchado, después se ve más brilloso la piel, entonces ahí y se ve también el grosor, o se toca, además, ¿no? Se toca y se ve que obviamente queda blanco por 1 o 2 segundos, o sea, es un signo de edema o algún enrojecimiento en la zona del cuerpo o escalofrío. Escalofrío, obviamente, igual o sea, no es tocando al paciente, no que uno lo ve, lo puede ver al paciente que está ahí temblando y uno está obviamente con polera, ¿no? Y está todo tranquilo, digamos, ¿no? Pero obviamente ese es el escalofrío, ¿no? Verlo al paciente temblar, digamos, ¿no? Siendo que no está haciendo frío, digamos, ¿no? Son datos observables, el signo puede ser un dato observable que el paciente, el médico puede percibirlo con solamente verlo o tocar. ¿Cuáles son los factores relacionados a las reacciones adversas? Eh, lo vamos a clasificar en dos, ¿ya? Uno puede ser, o dos, perdón, factores relacionados al paciente, que puede ser la edad, puede ser el sexo, el grupo étnico, factores genéticos, factores geográficos. Estos 5 factores van relacionados con el paciente, con el paciente. Los otros factores relacionados al fármaco, la vía de administración, duración de tratamiento, la dosificación y el tipo de fármaco. Fíjense que también es muy importante en ese sentido la vía de administración. No es lo mismo administrarse un medicamento por vía intramuscular e intravenosa que un medicamento por vía oral, ¿es cierto? Si nos equivocamos obviamente en la dosificación por la vía de administración o nos equivocamos en la concentración, no es lo mismo que es 1 gramo que 500 miligramos. Va a ser, porque no se olviden que si hablamos de una vía intravenosa, estamos hablando de un medicamento que se va a administrar directamente a circulación sanguínea. Entonces, se debe tener mucha precaución, ¿no? En ese sentido. También la duración de tratamiento. A eso se refiere, digamos, que no podemos estar expuestos a muchos días más de lo que obviamente ya está establecido, o que lo que ha establecido el médico. Hay medicamentos, solamente podemos tomarlos hasta 5 días. Pasamos los 5 días, pueden manifestarse reacciones adversas. Y obviamente nadie busca tener reacciones adversas. La dosificación. Este igual es algo muy importante y que se debe tomar en cuenta, ¿no? Y sobre todo recomendar, ¿no? A los pacientes que a veces pasa, muchas veces, ¿no? Que personas que están enfermas o que se conocen, ¿no? Yo le digo que, por ejemplo, usted va cuando vaya a un momento al seguro médico, y obviamente le hablo por las personas mayores de edad, ¿no? Se encuentran, pues ahí, ¿no? Se encuentran en establecimiento de salud, se ponen a conversar, ¿no? Le hablan de su enfermedad,
se hablan de los medicamentos que toman, ¿no? Y el amigo le dice a su mismo amigo, ¿no? Oye, pero este medicamento a mí me hace mucho mejor. Y a ver, ¿de cuánto es el tuyo? Ya, el mío de 1 gramo. Ah, pero el mío de 500. Pero tomaste de 1 gramo es mucho, te va a hacer mejor, este me hace bien a mí. Entonces, eso no es bueno, porque no, si bien ambos amigos que están obviamente enfermos con la misma patología, este, por más que sea la misma enfermedad, no quiere decir que obviamente tienen que tomar el mismo medicamento a la misma concentración, la misma dosis. Para eso se le debe obviamente hacer una evaluación. Obviamente el médico se encargará de hacerle un estudio, una evaluación, para ver, ¿no?, qué medicamento le puede dar. Entonces es muy importante igual recomendar, ¿no?, eso a los pacientes. Y el tipo de fármaco también, ¿no? Sabemos que hay muchos medicamentos que tienen un mismo, pero sino un mismo tamaño, una misma forma, hablando de medicamentos por vía oral, ¿no? Pero no tienen la misma concentración, ¿no?, la misma dosis. Y tampoco es para lo mismo. Yo recuerdo cuando a veces tentaban, yo hice mis prácticas en el hospital de niños, eh, había una señora pues mayor, la señora lo llevaba a su nieto, pues, ¿no? Y a veces, muchas veces ella nos traía pues las recetas viejas, bueno, o sea, todas arrugadas, ¿no? Las guardaba, parece que venía después de 2 días, 3 días. Y la cosa que a veces no se podía ver, porque el médico había puesto ahí, pues, ¿no? Porque obviamente sabemos muy bien, o ustedes van a poder ver en algún momento cuando estén expuestos, ¿no?, a las recetas, ¿no? Lamentablemente a veces los médicos escriben, pues, parece que escriben con los dedos de los pies, no se puede leer, y por si la receta está arrugada, ¿no? No se ve. Entonces, pero le tratamos obviamente para que no vuelva otra vez allá la señora, porque mayor, ¿no? Pero se recuerda usted que tenía su nieto, para qué era lo que estaba dando, para poder, según esos datos, uno ya uno relaciona, ¿no? Relaciona, esto puede ser para esto, o esto debe decir, ¿ya? No, pero era una tabletita así blanca, chiquitita, decía, bueno. Y si uno va pues se fija en lo que es la almacén, la remesa, pues puede haber unas 50 que sean redonditas, blancas y chiquititas, bueno. No, no, señor, es que no podemos darle porque aquí no se lee, ¿no? Tenemos que llamarla a veces al doctor para la manera de ayudarla, pues, ¿no? A la señora. Pero entonces piense que es muy importante también no darle cualquier fármaco por darle cualquier cosa, porque no podemos exponer al paciente a que tenga alguna complicación en vez de buscar una mejoría, ¿no? Siempre debemos de ser conscientes, y si una persona obviamente acude a nosotros en la farmacia, sea pública o privada, va pues, obviamente porque quiere aliviarse de una situación, ¿no?, una enfermedad. No va porque es divertido, no va porque a mí le gusta la doctora o el doctor que atiende, no, no. Siempre oyente va ahí porque busca eh, eh, poder solucionar su problema de salud, ¿no? Dentro de la clasificación de reacciones adversas, tenemos 4. Tenemos la leve, que hace referencia o la describe como no es necesario ningún antídoto ni de tratamiento, hospitalización breve, ¿no? O sea, es una leve que puede el paciente recuperarse, ya si obviamente deja de tomarlo o si tal vez disminuye la concentración, ¿no? Como por ejemplo los antihistamínicos, este, por lo general se recomienda tomarlos por las noches, ¿no? Porque puede causar somnolencia. Por ejemplo, una persona, un paciente, digamos, que se dedique a transportar, qué sé yo, o maneje una flota, no le vamos a dar un antihistamínico, porque bien saben que esas personas por lo menos manejan de 8 a 10 horas, entonces, y con este medicamento se pueden dormir, ¿no? Moderada. Es precisa, es una modificación de tratamiento, es una modificación en la dosis, adición de otros fármacos. Pero la interrupción de la administración del fármaco no es imprescindible. Puede ser necesario prolongar la internación o instaurar un tratamiento específico, ¿no? Como por ejemplo tenemos ahí los AINES, hipertensión y edema, ¿no? Y también de los AINES sabemos muy bien que también pueden producir reacciones de
acidez estomacal, ¿no? O úlceras estomacales. Grave, cuando hablamos de una reacción grave, dice que la reacción adversa es fármaco, del fármaco se pone en peligro la vida del paciente y exige interrumpir la administración. O sea, cuando ya es grave, sí o sí se debe interrumpir, ¿no? La administración del fármaco. Tenemos dentro de ellos, tenemos los inhibidores de de la ECA, de la enzima convertidora de angiotensina, ya que estos medicamentos tienden a manifestar la tos seca. Les hablo de la familia, ¿no? Los medicamentos, el enalapril, lisinopril, captopril, ya, son medicamentos que en algunos pacientes, fíjense que no es todo, se puede decir que de cada 10 en 2 o 3 pueden manifestar esta reacción adversa, en la cual cuando el paciente toma el medicamento, obviamente lo viene tomando ya de varios días, en la noche empieza a toser, siente como si hubieran entrado una excesiva cantidad de oxígeno a su pulmón. ¿Ya? Entonces piense que a veces no se pueden ahogar, ¿no? Con su misma salivación. Entonces es una reacción adversa muy común de esta familia de medicamentos, ¿no? Mortal es una reacción adversa a fármacos, puede contribuir directa o indirectamente a la muerte del paciente. Acá menciona, ¿no? El acetaminofén, o acetaminofén. Eh, Fíjense que el acetaminofén, o también llamado paracetamol, si bien muchos lo conocen como un medicamento que es, lo ven no potencialmente malo ni dañino. Y ustedes van a escuchar muchas veces, ¿no? Pero tómate un paracetamol, no pasa nada. Sí, el paracetamol no hace nada, digamos, ¿no? Pero piense que no, porque administrarse grandes o dosis, muchas concentraciones altas de acetaminofén o paracetamol puede desencadenar insuficiencia hepática. Entonces, estamos hablando de que el hígado va a dejar de trabajar en todas sus funciones que hace. Entonces, piense que puede ser letal, ¿no? En la administración en grandes cantidades, ¿no? De acetaminofén, o también llamado paracetamol. ¿Qué producen las reacciones adversas medicamentosas? Obviamente afectan la calidad de vida, puede generar pérdida de confianza en su médico, aumentan los costos de la asistencia, implica un cambio en tratamiento, imitan enfermedades, dificultan su detección, ¿no? A veces podemos confundir, ¿no? Por ejemplo, las mujeres, ¿no? Doctor, tomé este medicamento y me dio náusea. Ah, ya, pero no, en realidad pues no es que estaba con un problema, no que estaba embarazada, digamos. Entonces dice que puede llegar a ocurrir, pues, ¿no? Eso. Dentro de otras reacciones muy comunes tenemos la urticaria, la alopecia, ¿no? Que es la pérdida de cabello, eritema pigmentado, que puede manifestar, ¿no? En ciertas partes del cuerpo. También tenemos la sintomatología, dentro de la clasificación inmunológica, la anafilaxia, urticaria, broncoespasmo, edema, hipotensión, taquicardia, náusea, vómito. Aquí faltó fiebre, no está fiebre, pero igual fiebre puede haber. Obviamente, ¿quiénes pueden ser las causantes? Los antibióticos, las vacunas. Por ejemplo, cuando se administran las vacunas, ¿no? En los bebés, por lo general siempre van a presentar fiebre. Y eso se debe obviamente a que como este es un tipo de, cuando se emite una vacuna, no nos olvidemos que es una parte de alguna bacteria o algún virus que va a ser obviamente una sustancia extraña en el cuerpo. Entonces, nuestro mismo sistema inmunológico obviamente va a empezar a actuar, ¿no? Si bien son inofensivos, porque sabemos que no son bacterias o virus que estén obviamente activos, sino que han sido atenuados, son inactivados. Pero obviamente ya el sistema inmunológico ya va a hacer su trabajo, va a reconocerlo, ¿no? No, esta bacteria yo ya la conozco, o este virus la conozco. Posteriormente, cuando vuelva a ingresar por acá, obviamente ya lo va a destruir. Pero cuando ingresa, obviamente, a nuestro organismo, a nuestro sistema circulatorio, y nuestro cerebro, nuestro sistema de vida,
va a eliminar cualquier sustancia extraña. Entonces, la única manera que ellos tienen en ese momento es subir la temperatura, ¿no? Subir la temperatura, como no tenemos muchas defensas todavía, porque estamos recién adquiriéndola a través de la vacuna, entonces sube la temperatura. Y por eso que a veces, muchas veces puede manifestarse, ¿no? Finalmente la fiebre. Recomendaciones, siempre es bueno que cada paciente maneje y se conoce, ¿no? Saber sus antecedentes de alergia, la sospecha de de algún signo o síntoma característico de reacción adversa. Eso puede pasar y uno se conoce muy bien, ¿no? ¿Qué reacción adversa usualmente le sabe dar cuando toma algún medicamento? Siempre el interrogatorio, ¿no? Preguntarle al paciente si es alérgico a algún medicamento, preguntarle si está bajo tratamiento farmacológico para saber, ¿no? Y no haya esa interacción farmacológica. Y preguntar si ha tomado algún fármaco en las últimas 2 semanas, ¿no? Clasificación según el tiempo de reacción. Tenemos inmediata, acelerada y tardía, ¿no? La inmediata ocurre en la primera hora, la acelerada ocurre entre unas 32 horas y la tardía después de las 72 horas, ¿no? Después de 3 días. Aquí tenemos cuáles son las manifestaciones que puede haber. La inmediata es la anafilaxia, o sea, por ejemplo, lo que le mencionaba hace rato, ¿no? Soy alérgico al maní y si como maní, desde que me lo tomé, hasta en 1 hora se puede manifestar, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre en la anafilaxia? Se va a empezar a cerrar las vías respiratorias, ¿no? Hay una inflamación. Entonces ya esa anafilaxia es una dificultad para poder respirar, ¿no? También tenemos la urticaria, angioedemas, exantemas y fiebre entre las unas 22 horas y tardía, ¿no? Que ya tenemos también las reacciones similares a la acelerada. En lo que es el tratamiento para reacciones adversas, por lo general es la modificación de la dosis. También puede haber interrupción del fármaco si fuera necesario y cambio de un fármaco diferente, ¿no? Por ejemplo, yo le decía hace rato, ¿no? El enalapril, el medicamento que pertenece a los inhibidores de la enzima convertidora de benzina, produce la tos seca. Entonces, el médico, usted vuelve al médico y dice, ¿sabe qué, doctor? Estoy tomando este medicamento para la presión, tengo 10 miligramos de enalapril, pero me hace dar mucha tos y no puedo descansar, no puedo dormir por las noches. Entonces, el médico le va a hacer otra recetita y va a pasar obviamente por la farmacia y le va a decir, ¿no? Este, por lo general saben dar los sartán, que es el primo hermano del enalapril. Que si bien son primo hermanos, pero no tienen el mismo mecanismo de acción. Entonces, eh, ese medicamento le va a ser mucho mejor, ya no va a tener ese problema en la reacción adversa. Y los sartán es de la familia de los antagonistas de receptores de angiotensina 2, de esa familia. Y su mismo nombre en realidad es su mecanismo de acción del medicamento. La interacción. Puede haber interacción entre algunos medicamentos. ¿Ya? Hay interacción de medicamentos. Y también piense que puede haber interacción con alimentos, entre medicamentos, alimentos, o interacción entre medicamentos y suplementos. ¿Ya? Aquí lo vamos a ver. Interacción medicamentosa, ¿no? Medicamento, medicamento, ¿ya? Puede haber medicamento, alimento, medicamento, suplemento o medicamento, afección clínica. Fíjense que son 4 tipos de interacciones que puede haber con un medicamento. Medicamento, 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 alimento, medicamento, suplemento y medicamento con una afección clínica. Y entre estos 4 tipos de interacciones, ¿cuáles son los posibles efectos? Aquí lo dice. Disminu- disminución de la acción de los medicamentos, incremento de la acción de los medicamentos y causar efectos adversos. Esos son los 3 efectos posibles que puede haber cuando ocurre estas interacciones. Disminución de la acción de los medicamentos o incremento de la acción de los medicamentos. Y el tercero viene a ser los efectos
adverso. ¿Qué efectos produce la interacción del medicamento? Disminución, obviamente, ¿no? Del medicamento y consecuente posible quiebra del tratamiento, aparición de efectos secundarios inesperados y aumento del medicamento y, por consecuencia, una posible toxicidad. Interacción del tipo medicamentoso. Se observa entre medicamentos y también con plantas medicinales. Un ejemplo sería dice, la administración conjunta de un tranquilizante o un medicamento para la alergia. Interacción medicamento-alimento o bebidas. Este tipo de interacción es bidireccional, es decir, hay alimentos que pueden afectar el comportamiento de un determinado medicamento y hay medicamentos que pueden impedir la absorción de algunos de los nutrientes de los alimentos. Piensa que es en reversa, ida y vuelta, ¿no? No es solamente que el alimento va a afectar al medicamento, también el medicamento puede afectar a la absorción de los nutrientes de ese alimento. Interacción de medicamento-estado físico-patológico. Este tipo se hace referencia a la interacción de un medicamento con una situación clínica concreta del paciente. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, si tenemos un medicamento, ya tenemos, por ejemplo, nos mostramos al paciente un medicamento y ese paciente tiene, por ejemplo, insuficiencia renal. Cuando hablamos de insuficiencia renal, o sea, hay diferentes grados, ¿no? No es que insuficiencia renal ya no funciona al 100%, no. Puede ser que funcione un 80%, un 50%, un 20% o 0%. Pero obviamente los medicamentos también pueden influenciar. Y obviamente es de conocimiento, tendría que ser conocimiento de su médico, de ese paciente, si tiene insuficiencia renal, que los medicamentos que le vayan a administrar debe ser por un determinado rango de tiempo, porque ese medicamento no se va a poder eliminar, mucho más si se elimina por vía renal, este, no se va a poder eliminar, se va a seguir absorbiendo. Entonces, si ese medicamento por lo general se administraba cada 8 horas, anteriormente, antes que esté enferma, ahora que toma ese medicamento, su rango tiene que aumentar a 12 o 1 al día, para que darle más tiempo al riñón para que pueda eliminar el medicamento y no aumente la concentración dentro de la circulación sanguínea, obviamente, y se siga absorbiendo a los diferentes tejidos y órganos. Bien, esta es la unidad. Aquí vamos a quedar, por favor, que tengo una clase, una maestría ahorita. Nos vemos el día viernes, no se olviden ya. El día viernes nos vemos a las 5 de la tarde. Mañana no tenemos clase, por si acaso, porque mañana tengo sesión en el Ilustre Consejo Universitario. Bueno, hasta luego, jóvenes. Hasta luego, hasta luego.